Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Un feliz sábado, mis apreciados hermanos. Dios les bendiga. Y esta mañana quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes por tomar el tiempo en este día santo de Jehová, el sábado de nuestro Dios, el día de reposo. Y bueno, gracias a nuestro Dios porque nos permite unirnos por medio de esta plataforma nuevamente y en Explica. Quiero darle la bienvenida pues a mis hermanos aquí, al hermano Valmore, quien se nos unió. Dios le bendiga, mi hermano Valmore, gracias por estar con nosotros. El hermano Antonio, que sábado tras sábado nos ha estado acompañando. Y hoy tenemos también pues al hermano William, gracias por unirse. La hermana Margot, que también está con nosotros. Bueno, saludos y bendiciones, mi hermana. Bueno, mis apreciados hermanos, hemos iniciado algo un poquito pasado del tiempo, algunas dificultades, pero gracias a nuestro Dios hemos podido nuevamente reunirnos como ya les mencioné. Así que vamos a dar inicio. Ya hemos pedido, hemos invocado por medio de estos cantos la alabanza, la honra y la gloria a nuestro Dios, que es el centro en día sábado, nuestro centro de adoración, nuestro Creador y Salvador, nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Así que en esta hora pues les invito, mis apreciadas hermanas, que aquellos que puedan hacerlo donde estén, se coloquen de rodillas juntamente conmigo para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, nuestro Padre Celestial, humildemente venimos ante ti, Señor. Nos colocamos, nos postramos. Gracias por este bendito sábado que nos da. Una libertad. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de unirnos por medio de estas plataformas, Señor. Gracias porque tú lo has dispuesto. Pedimos, Padre Celestial, que tú vengas a ser nuestro maestro en esta hora, que tú coloques, Señor, pensamientos claros sobre tu siervo, Señor. Pongas también tus palabras en mi boca, que lo que vayamos a hablar en esta hora, Señor, sea de provecho espiritual para cada uno de los que estamos aquí, y en especial, Señor, por el tiempo en el cual nos encontramos viviendo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Déjenme compartir. Bienvenidos a los hermanos que en esta hora están uniéndose. Estamos precisamente, acabamos de pedir la bendición de Dios. Y yo quisiera empezar, mis hermanos, con un pasaje que describe muy bien los tiempos que estamos viviendo. Si bien toda la palabra de Dios que está escrito, como dice el apóstol Pablo y cada uno de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay una declaración en el Ezequiel capítulo 21. Es el pasaje precisamente que nos está hablando
acerca de los días en que en Israel había un refrán. Este refrán era común en los días de justamente, que nos habla precisamente de ese refrán que se decía en los días de Israel, donde había toda visión no encontraba cumplimiento, que los días pasaban uno tras otro y que lo que Dios había escrito en su palabra no hallaba cumplimiento. Sin embargo, el Señor dice, ya no habrá más este refrán en Israel, porque ha venido el tiempo del cumplimiento de toda visión. Porque ya Jehová, y dice Jehová a los profetas, escritos por los profetas. Y precisamente, mis apreciados hermanos, ese es el momento en el cual nosotros nos encontramos. Precisamente en el tiempo del cumplimiento de toda visión. Ese pasaje que también es mencionado en el conflicto de los siglos, del cual quería leer, nos está presentando todos los elementos de la palabra de Dios, todas las profecías que señalan y apuntan a nuestros días están precisamente en proceso de cumplimiento. Yo quiero en esta mañana, mis apreciados hermanos, tomar esta introducción, específicamente los consejos del espíritu de profecía, los consejos bíblicos y el apoyo del espíritu de profecía para precisamente mostrar que estamos en el momento en que toda la visión, en que todas las líneas proféticas están uniéndose, están convergiendo. Y eso no es otra cosa que el cumplimiento de toda visión, que es la declaración en aquellos días en el antiguo Israel, donde se pensaba que lo que sucedía alrededor en las naciones no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo, lo que debía acontecer, escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, el profeta escribió con claridad que Dios haría de cumplir su palabra. Ahora, mis apreciados hermanos, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos en los capítulos 12, 13, 14 y hasta el final del libro, pero en especial los capítulos 12, 13 y 14, encontramos a tres enemigos del pueblo de Dios. Esos tres enemigos del pueblo de Dios, como bien nosotros podemos ver allí en la imagen, son llamados el dragón, la bestia y el falso profeta. Y nos dice que estos tres enemigos del pueblo de Dios van a estar unidos. La expresión es la triple unión para llevar precisamente a cumplimiento, para tomar el escenario descrito por los eventos finales. Estos tres poderes, estos tres enemigos del pueblo de Dios, tienen su representación en los elementos que hoy en día estamos viendo. Reconocemos muy bien al dragón en Apocalipsis capítulo 12. Todos nosotros conocemos que el versículo 9 nos dice que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. Sin embargo, allí en ese mismo capítulo nos descorre el velo, tal cual como es la revelación de Jesucristo, y nos describe que el instrumento que utilizó Satanás, la serpiente antigua, para perseguir a Cristo y luego a su pueblo, a su iglesia, en ese capítulo, el capítulo 12, fue Roma. Roma en su condición pagana. Y entonces encontramos precisamente que allí se nos muestra que este dragón se para enfrente de aquella mujer que está encinta con dolores de parto para dar a luz, representando a la iglesia que estaba expectante para la venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el instrumento que Satanás utilizó, para guerrear en contra de Cristo y de su pueblo fue Herodes, ¿sí? Bajo el poder del imperio romano pagano. Así que de entrada se nos dice que estos poderes, empezando con el dragón, luego con la bestia y luego con el falso profeta, son precisamente entes
agencias de Satanás que tendrían sus representantes en los eventos de este mundo para traer precisamente esto que he descrito, la guerra en contra de Cristo y de su iglesia. Y muy claramente esto nos queda en el capítulo 12. Luego el capítulo 13 nos presenta los dos enemigos que se iban de Apocalipsis 13, que representa al papado. Si bien es Satanás el que ha estado detrás precisamente y a este poder, el papado, se le llama ser el representante de Satanás. La palabra de Dios y el espíritu de profecía nos deja con claridad que si Dios tiene un representante, si Satanás tiene un representante acá en la tierra, es precisamente este poder, la bestia, o como lo llama el apóstol Pablo, el hombre de pecado. Y luego ya al final de este capítulo 13 encontramos a la segunda bestia, aquella bestia con cuernos de cordero que subía de la tierra, que a diferencia de los demás reinos, como en el caso de la bestia, la primera bestia, el papado, la bestia semejante al leopardo, emergía de las aguas de los pueblos, naciones y lenguas de este mundo. Encontramos al falso profeta o a esta bestia de dos cuernos que, como si leemos desde el versículo 11 en adelante, entre algunas de sus características, estos cuernos semejantes a los de un cordero, esta apariencia mansa, símbolo de su inocencia al inicio de su surgimiento como nación, los Estados Unidos de Norteamérica, finalmente nos dice que iba a hablar como quién, que iba a hablar como dragón. Nos está diciendo exactamente el momento en que el dragón de Apocalipsis 12, el poder representado por el dragón de Apocalipsis 12 que hemos ya identificado, entra y toma control de este falso profeta a tal punto que, como Satanás, va a ser especialmente utilizada por el enemigo, por Roma, ¿sí?, para establecer por medio de sus decretos y de su legislación que precisamente vaya en contra de la ley de Dios. Y es en este capítulo donde se nos dice que esta bestia que hará en el momento que hable con hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Y eso allí vemos un ejemplo precisamente de la historia de Elías el profeta. Por eso es que esta bestia con cuernos semejantes a los de un cordero se le llama también el falso profeta, porque en los eventos finales, en las escenas finales, hará precisamente eso, hará descender fuego. Dios le permitirá descender fuego. Y eso lo entendemos no solamente desde un punto de vista material, como aquella nación que es la única que ha tenido poder precisamente en este momento geopolítico en el que nos encontramos, que ha hecho descender fuego del cielo a la tierra por medio de una de las armas más tremendas, que ha sido la bomba literal. Una aplicación en un segundo grado. Específicamente lo que se nos está hablando aquí es que un falso reavivamiento haría descender al fuego que para precisamente llevar a cabo adelante su obra de engaño ante todos los moradores de la tierra. Ahora, mis apreciados hermanos, ante esta introducción que he tenido, yo quiero avanzar precisamente para que nosotros podamos tener un cuadro completo de los tres enemigos del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es decir, aquellos instrumentos que el enemigo, como ya he mencionado y lo hemos visto, por medio del dragón, la bestia y el falso profeta, han de unirse para perseguir a los hijos de Dios. Y yo quiero en esta hora, mis apreciados hermanos, que nosotros podamos ver este cuadro completo de una manera más amplia. Y yo quiero que lo que ustedes van a escuchar a partir de ahora, si bien nosotros tenemos como base, como adventistas del séptimo día,
como fundamento la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que son nuestras bases, que son nuestros fundamentos, que son la Biblia por sobre todas, nuestra regla de fe y práctica, y el espíritu de profecía como aquello que viene a confirmar las conclusiones de nuestro estudio bíblico. Y sabiendo eso, yo quiero que en esta hora ustedes me permitan presentarles de manera, no voy a entrar en detalles, porque quienes deseen con respecto a lo que voy a tocar, estos tres enemigos y un posible cumplimiento de lo que estamos viviendo en nuestros días sobre estos tres poderes, tengo material para compartirles de manera exhaustiva para lo que voy a presentar aquí de manera muy definida, de manera muy a grandes rasgos. Pero si alguien necesitase extender más en los puntos que a partir de ahora voy a presentar, tengo precisamente temas dedicados en los cuales he dedicado el tiempo a mostrar la evidencia bíblica y del espíritu de profecía, que está en totalmente armonía con lo que está sucediendo. Yo quiero en esta hora precisamente tocar de manera rápida dos de estos poderes, apreciados hermanos, que están formando, que están estableciendo precisamente, configurando el escenario actual. Y como pudiéramos utilizar la expresión misma de una de las historias de la Biblia, historia que ha sido señalada por el espíritu de profecía como una que ha de repetirse en los días finales, me estoy haciendo mención a la historia de Esther, del libro de Esther, que nos dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes que el decreto que se dicte hoy en contra del pueblo de Dios será muy semejante al que fue en tiempos de la reina Esther, cuando el rey Asuero. Ahora, ¿qué expresión utilizaría? Estos dos poderes de los cuales quiero hablar acá están precisamente estarían levantando lo que en aquel entonces era la horca de Amán, es decir, preparando el escenario para perseguir a los hijos de Dios. Y eso es precisamente en el momento que nosotros nos encontramos. Ahora, mis hermanos, analicemos por separado estos. En nuestra última presentación, quienes de los hermanos que están presentes en esta mañana pudieron acompañarnos y escucharla y verla, compartir con nosotros, yo estuve compartiendo precisamente sobre los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y sobre como uno de los actores del tiempo del fin. Pero antes que eso, recordarles, mis hermanos, que el Señor nos ha dado, por medio de la mensajera del Señor, las instrucciones y los consejos con respecto al estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. Muy bien, nosotros conocemos que los libros de Daniel y Apocalipsis, la mensajera del Señor llega a decir que son uno y un mismo libro, que los temas presentados, las líneas proféticas presentadas en el libro de Daniel son complementadas, son nuevamente abordadas en el libro de Apocalipsis, que uno es un libro cerrado, un libro sellado, es decir, el libro de Daniel hasta 1798, y que este ha sido desellado, es decir, se ha abierto para los estudiosos de la profecía, y es en ese momento en el cual se ha visto cómo precisamente el libro de Apocalipsis se acopla, se una con el libro de Daniel para entonces entenderlo. La mensajera del Señor dice eso es en Hechos de los Apóstoles, nos dice que el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis es el complemento del libro de Daniel, que nuevamente recalco, la secuencia de reinos que es dada en el libro de Daniel es seguida en el libro de Apocalipsis. Y bajo estos principios del espíritu de profecía, y déjenme leerles tan solo una cita, en Testimonios para la Iglesia, en la página 112 y 113, la mensajera del Señor dice esto con respecto al estudio de la profecía
en relación con los libros de Daniel y Apocalipsis, que deben estudiarse juntos. Escuchen lo que dice. Testimonios para los ministros, páginas 112 y 113. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deberían recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Y en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 279, ella nos llega a decir, precisamente uniéndonos con el libro de Apocalipsis, que estos son los mensajes que deben ser presentados ante el pueblo de Dios. Dice ella en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 279, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Entonces, mis apreciados hermanos, al presentar la profecía bíblica, debemos presentar a Daniel y Apocalipsis como aquellos libros que deben recibir atención como nunca antes y que estos deben estar unidos en cuanto a su interpretación. Encontrar hoy, mis apreciados hermanos, interpretaciones que las hay en el adventismo, las cuales, escúchense bien, se presenten interpretaciones del libro de Daniel que no estén en armonía con el libro de Apocalipsis, es una prueba suficiente para saber de que la interpretación no es correcta, porque los mismos poderes que han sido presentados en el libro de Daniel se mencionan y son traídos a perfección en el libro de Apocalipsis. Bajo este principio, mis apreciados hermanos, y estos consejos del espíritu de profecía, precisamente es nuestra presentación en esta mañana. Quienes estuvieron, como ya les mencioné, en nuestra anterior presentación, vieron parte de esto. Y yo quiero en esta hora, si bien he hablado acerca de estos tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, y que en estos capítulos, como ustedes pueden ver allí en el Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, capítulo que viene a unirse y que viene a complementar toda la línea de los eventos finales, hablándonos de la bestia. En el caso de Apocalipsis 12 se nos habla de un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya hemos visto a qué poder utilizaba Satanás en Apocalipsis 12, al dragón, a Roma, la utilizó precisamente en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 13 se nos presenta la primera bestia, precisamente muy parecida al dragón, pero en totalmente son dos bestias distintas. Esta bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, los versículos 1 y 2, a quien representa el papado, se dice que es semejante al leopardo, que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y nuevamente la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos nos dice muy claramente, mis apreciados hermanos, que el poder representado allí es el papado, que es exactamente el mismo poder de Apocalipsis de Daniel capítulo 7, es decir, el cuerno pequeño. Y al compararlas, usted se da cuenta que son precisamente los mismos poderes descritos bajo diferentes signos. Y finalmente está Apocalipsis capítulo 17, donde se nos presenta ahora una bestia escarlata, y con toda aquella descripción que tiene, precisamente teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, pero con el elemento adicional de que tiene una mujer que se sienta sobre ella, cabalgándola, dirigiéndola. Y de esta manera se nos presenta, mis apreciados hermanos, el principio, que es un principio divino utilizado por el Señor, que es el principio de repetir y ampliar en cada una de las líneas proféticas que nos señalan los eventos del fin. Ahora, en la iglesia adventista, en cuanto a este poder de 7 cabezas y 10 cuernos,
ya sea Apocalipsis capítulo 12, el dragón, la bestia de Apocalipsis 13, el papado, la primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y la de Apocalipsis que acabo de mencionarle, hay diferentes interpretaciones. Sabemos que solamente una interpretación es la de Dios y que lo demás son interpretaciones privadas. Pero yo quiero en esta hora, mis hermanos, poner en perspectiva alguna de estas interpretaciones y fuera del margen de presentar estas interpretaciones. De hecho, ustedes pueden ver allí en la diapositiva que generalmente en el adventismo se han presentado 3 interpretaciones acerca de esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Históricamente, la interpretación que ha tenido la iglesia es la primera que ustedes pueden ver allí, que son 7 formas de gobierno romano, siendo representadas por estas 7 cabezas. Esta es la posición que la iglesia adventista originalmente tuvo, es decir, desde los días después de 1844, que surge con nuestros pioneros adventistas. Ellos llegaron a esa comprensión y ya cerca de hasta 1900, del año de 1900, era la posición oficial de la iglesia, la oposición mayormente creída en el adventismo. Esta interpretación identifica que estas 7 cabezas tipifican a los reyes, ¿sí? O a las formas de gobierno a los cuales de Roma pagana, de toda Roma, ¿sí? Pero en especial ellos hablaban de estas 7 formas de gobiernos que dominaron bajo el Imperio Romano: los reyes, los cónsulos, los dictadores, los decemviros, los triunviratos, o lo que se conoce como los tribunales militares con poder consular, los triunviratos, los emperadores y finalmente los papas. Ellos mostraron que esta secuencia de gobiernos sucesivos, uno después de otro, finalizaban con el séptimo, que para ellos lo interpretaban como siendo el tiempo de los emperadores romanos, tiempo en el cual, según esta interpretación de Apocalipsis, de estas 7 cabezas y 10 cuernos, eran los días de Juan, cuando Juan pudo decir: 5 han caído, uno es. Era el tiempo de los emperadores en el cual precisamente Juan vivía. Y el otro, que aún no había venido y que duraría poco tiempo, sería precisamente el papado, el siguiente sistema de forma de gobierno. Ahora, esto fue una interpretación, la interpretación original de la iglesia adventista. Y déjeme decirle que para mí ha sido una bendición y una guía el estudiar. Sin embargo, hay una segunda interpretación. Y esta segunda interpretación sobre las cabezas de las bestias de Apocalipsis 17 representan reinos, ¿sí? Representan reinos. Esa interpretación identifica los reinos tanto del libro de Daniel como el libro de Apocalipsis y construye esa secuencia de cabezas, reyes o reinos desde los días de Daniel el profeta, bajo el principio historicista de la interpretación profética, hasta nuestros días actualmente, que ha habido 7 gobiernos, 7 sistemas o 7 reinos que han ascendido al trono del mundo. Y en un momento yo voy en la siguiente diapositiva les voy a dar, porque voy a enfatizarme en este, ¿sí? Sin embargo, recientemente, y cuando digo recientemente es alrededor de hace unos 35 años, es decir, es una interpretación nueva en el adventismo que presenta que estas 7 cabezas representan reyes individuales, reyes o papas. Es una interpretación que ha sido reciente, precisamente a principios de 1990. Pudiera yo mencionarles, y sé que ustedes han escuchado sobre diversos pastores e intérpretes adventistas que han presentado una secuencia de papas, ¿sí?
Ahora, en reglas generales, estas son las interpretaciones. Hay otras variaciones, pero no voy a detenerme en eso. Quiero tan solo llamar la atención a ustedes en esto. Primero, la interpretación original, que ha sido 7 formas de gobierno romano. Allí ustedes lo pueden ver en una línea. 7 cabezas o 7 formas de gobierno: los reyes, los cónsules, los decemiros, los dictadores, los triunviratos, los emperadores, los papas, y finalmente, según nuestros pioneros creían, que el octavo, que sería de los 7, sería una forma de gobierno que estuvo entre los 7 formas de gobierno anteriores, es decir, la república. Ellos interpretaron que eran los Estados Unidos de Norteamérica que revivían una forma de gobierno romana, es decir, el sistema de gobierno republicano. Y bueno, Estados Unidos fue el primer país en el mundo, en las naciones contemporáneas, las naciones modernas, en implementar, y específicamente en el tiempo que lo fue, luego de 1798, la primera nación contemporánea en establecer un sistema de gobierno en el cual el Estado no tendría un rey a la cabeza del Estado, y que en el aspecto religioso, en el aspecto de la iglesia, que estaría separado del Estado, no representaría, no tendría como a un papa como cabeza de iglesia. Esto fue algo novedoso como nación que surgió luego de 1798. Eso fue en grandes rasgos la interpretación que nuestros pioneros encontraron acerca de esto. Bueno, los 10 cuernos, la Europa dividida. Pero como ya les mencioné, esta es la interpretación original adventista, es decir, la que surgió. Ahora, la segunda interpretación que les hablé es acerca de los reinos de la profecía bíblica, que unen precisamente los reinos que han sido ya establecidos en el libro de Daniel y que continúan como una línea, una secuencia cronológica como se nos es presentada: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, ¿sí? Y luego el libro de Apocalipsis nos habla, en Apocalipsis capítulo 13, de aquella bestia de la cual acabo de mencionar, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, que fue la nación que luego de 1798 surgió y cumplió con los rasgos descritos por la profecía de aquel poder que se iba a levantar luego de 1798. Aquí podemos ver, ¿sí?, esa secuencia de reinos que vienen desde el libro de Daniel, empezando con Babilonia, Medo-Persia, que es el que comúnmente nosotros hemos sido enseñados y hemos aprendido. Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, la Roma o la Europa dividida, aquellos 10 cuernos, y finalmente Roma papal, como siendo el quinto reino de la profecía bíblica desde el año 538 hasta 1798. Y luego de ahí, al final de 1798, como les mencioné hace un momento, los Estados Unidos de Norteamérica vendrían siendo en esa secuencia el sexto reino, luego de 1798. Y déjenme decirles, mis apreciados hermanos, hay evidencia suficiente, especialmente en los últimos 4 años, para llegar a la conclusión de que nosotros actualmente nos encontramos en el proceso de transición entre el sexto reino de la profecía bíblica, los Estados Unidos de Norteamérica, y el séptimo reino, aquel reino que según Apocalipsis 17 dice que duraría breve tiempo, un reino que en los versículos 11 y 12 de Apocalipsis 17 se nos dice también que son 10 cuernos que aún no han recibido reino, pero que por una hora, es decir, breve tiempo, recibirán autoridad, reino, juntamente con la bestia.
Y nos dice el versículo 12 que ellos entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, a Roma, quien vendrá a establecerse de esa manera al ser sanada su herida nuevamente como reinante a la posición geopolítico gobernante, de la misma manera como lo estuvo desde el año 530, del 538 a 1798. Y es muy interesante, mis apreciados hermanos, porque los acontecimientos que han estado ocurriendo los últimos 4, 5 años nos dicen cómo este poder, precisamente esta confederación, como nos dice el versículo 12 de Apocalipsis 10, estos 10 reyes o esta unión de reyes, también lo llama el libro de Apocalipsis en el capítulo 18 y en el capítulo 16, los llama los reyes de la tierra, ¿sí? Y la única estructura mundial que reúne a los reyes de la tierra, la única plataforma, única organización a nivel mundial que actualmente reúne a todos los países, a 193 países del mundo, es la Organización de Naciones Unidas. Y luego del 2021 nosotros vimos cómo este poder, o por lo menos su brazo derecho, la Organización Mundial de la Salud, llegó a tener un poder que llegó, incluso todos lo conocemos porque todos lo vivimos, a ordenar a las naciones de este mundo a que llevaran a cabo aquel cierre de sus economías, el lockdown, el cierre de todo y el cese de todas las operaciones en todo el mundo, a causa precisamente pues de lo que nosotros hoy conocemos del COVID-19. Así que, mis apreciados hermanos, nosotros estamos precisamente viviendo en este tiempo descrito. Esto bajo la interpretación. Ahora, todo esto es interesante, mis apreciados hermanos, por lo que vamos a ver a continuación. Esta secuencia de estos 5 reyes que han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, configurando aquellos 5 que habían caído en el tiempo de Juan, en los que los vio, y luego a partir de Roma papal, cuando recibe su herida de muerte en 1798, encontramos precisamente a los Estados Unidos de Norteamérica surgiendo, como ya lo he mencionado, y luego el séptimo reino, que ha de durar hace un momento, estos reyes de la tierra, estos cuernos de Apocalipsis 17:12, que aún no han recibido reino. Ahora, mis apreciados hermanos, sé que en el adventismo hoy hay diferentes interpretaciones en cuanto a esto, pero traigo todo esto de esta manera para que ustedes finalmente se puedan dar cuenta precisamente con el texto que les mencioné de Apocalipsis, de Ezequiel, ¿sí? Sobre el cumplimiento de toda visión en el tiempo precisamente en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Ahora, es precisamente los días que vivimos, de cómo esta transición que estamos viviendo, lo que está sucediendo a nivel, no solamente en los Estados Unidos, que hemos dedicado tiempo a esto y que en un momento lo vamos a volver a abordar, pero en especial los eventos que se están dando en el mundo son evidencia, mis apreciados hermanos, que estamos en este periodo de transición de reino. Y no es que los Estados Unidos de Norteamérica vayan a dejar de ser el imperio gobernante, porque Apocalipsis capítulo 13 nos establece con claridad que el poder que va a imponer sobre el mundo entero la adoración, la falsa adoración a la primera bestia, es decir, al papado, son los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en ese proceso de dirigir al mundo, Apocalipsis 13 no es el único que nos da un vistazo de los eventos finales. Por eso lo hemos unido con Apocalipsis 17. Incluso Daniel capítulo 2 nos habla precisamente, siendo aquella profecía, la profecía básica, nos habla de que el mundo estaría dividido en 10
dedos o 10 reyes, como le llama, en los cuales el Dios de este mundo va a establecer su reino. Y es precisamente hacia donde nos dirigimos, mis apreciados hermanos. Estados Unidos va a dirigir a este mundo, pero va a ser no sobre una hegemonía unipolar, como hoy en día utilizan los términos, sino precisamente en un mundo dividido en bloques, que es precisamente donde nos encontramos y es a donde nos dirigen los 10 reyes. Ahora, hemos analizado esto desde el punto de vista primero, desde la posición pionera, siendo las 7 cabezas representando 7 sistemas de gobierno romano. En este momento hemos analizado a grandes rasgos, por supuesto, la interpretación de estas 7 cabezas como siendo reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, uniendo los libros de Daniel y Apocalipsis para llegar a esta secuencia y mostrándonos cómo tienen su cumplimiento hoy en día. Ahora, en nuestro último estudio, quienes deseen, estuvimos compartiendo de manera tentativa, y es algo interesante, mis hermanos. Llamo esto algo interesante, ¿sí? Y cada quien le toca que en nuestro último estudio yo toqué aspectos de esto y tengo temas en los cuales presento esta argumentación, pero en esta hora yo lo que quiero es llamar la atención, que es muy interesante que desde el año de 1989, cuando Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, estaba a punto de salir, y es interesante este presidente, como ya lo mencionamos, porque este presidente fue el que, en un momento lo voy a volver otra vez a recalcar, pero eso son parte de la historia que ya nosotros conocemos. Ronald Reagan fue el que protagonizó junto con el Papa Juan Pablo II aquella santa alianza que fue la unión de estos dos poderes, los dos superpoderes del libro, del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, actuando de manera conjunta para traer abajo a un enemigo común, y todos nosotros conocemos esta historia. Es interesante porque hasta el tiempo de Ronald Reagan, los Estados Unidos de Norteamérica no habían tenido un representante, un embajador ante el Vaticano. Y fue precisamente este presidente que en un momento nos vamos a dar cuenta por qué fue él. Y lo más interesante de esto es que luego de allí, si nosotros tomamos cada uno de estos presidentes, nos da precisamente una secuencia de presidentes que nos llegan hasta el actual, el que está actualmente en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, marcándonos 7 presidentes. Es decir, Ronald Reagan desde 1989 asumió la Casa Blanca, la presidencia de la Casa Blanca, George Bush padre. Luego vino Bill Clinton. Luego de Bill Clinton vino George Walker Bush, el hijo de este George Bush. Luego vino Barack Obama, marcando estos primeros 5 presidentes. Y luego el siguiente, es decir, en el año 2017, en las elecciones del 2016, en noviembre, gana por primera vez esas elecciones un desconocido, Donald Trump. En el 2020, el 2021, asume precisamente Joe Biden, haciéndonos esta secuencia interesante, que desde los días de Ronald Reagan hasta hoy encontramos 7 presidentes, pero ahora encontramos una situación muy interesante, que con las elecciones, las pasadas elecciones del 5 de noviembre de este año en los Estados Unidos, dando nuevamente como ganador, y un ganador absoluto a todo nivel, y en un momento vamos a verlo con mucha claridad. Nuevamente Donald Trump asume el poder en la Casa Blanca. Y es interesante que contando desde Ronald Reagan, encontramos esta secuencia de 7 presidentes en los cuales
Donald Trump ya se presentó con un periodo de gobierno y este vendría a ser en esta secuencia el octavo, y es muy interesante porque si bien nosotros, esto se ha escuchado en el adventismo, y en un momento me voy a detener en esto con respecto a que este presidente va a tener nuevamente, tiene ahora nuevamente un nuevo gobierno, un nuevo periodo de gobierno. Es interesante todo lo que hemos hablado con respecto a lo que trae este nuevo gobierno, mis apreciados hermanos. Ahora, sí, aquí traía esta secuencia de 7, terminando precisamente con el actual Joe Biden, formando los 7 presidentes. Y bueno, nuevamente vuelve el siguiente presidente, el que va a estar desde el año 2025 hasta el 2029, Donald Trump. Bien, y es interesante porque él ya ha sido presidente de entre los primeros 7. Y esto nos llama la atención porque en Apocalipsis 17 nos dice que el octavo es de entre los 7. Y en esta secuencia es interesante esto. Ahora, mis hermanos, ponemos esta línea. Esta línea la tomo de nuestro anterior tema, el día sábado, que precisamente nos muestra esta secuencia de 7 y un octavo. Ahora, centrémonos en Donald Trump. Yo quiero que a continuación escuchemos y veamos un video. En ese video, mis apreciadas hermanas, ustedes van a darse cuenta de qué es lo que se asoma con la presidencia de Donald Trump, que ha de ser asumida, es decir, él ha de prestar juramento al cargo, ha de asumir el cargo el 20 de enero del 2025. El presidente Donald Trump, dicho desde el mismo momento en que fue declarado ganador, que con él se ha de establecer una edad dorada para los Estados Unidos de Norteamérica y que ha de establecerse un nuevo orden mundial. Vamos a escuchar y ver el siguiente video. Haré América grande otra vez y tal vez, y vamos a devolver la religión a nuestro país. Vamos a devolver la religión a nuestro país. Él afirmó que hay que traer de vuelta la religión y el cristianismo. Vamos a restaurarlo y creo que es lo que más falta en este país. Es lo más importante que falta. Tenemos que devolver nuestra religión. Tenemos que devolver el cristianismo en este país. Me pregunto, ¿qué tipo de adoración está pensando Trump? ¿Qué tipo de religión introducirá Trump? Respuesta: todo se basará en el proyecto 2025. Este ominoso y extraño proyecto estará en pleno desarrollo. Una amalgama de grupos de pensamiento de derecha dejó de lado sus diferencias, se unieron y publicaron un documento de 920 páginas. Y en este documento expusieron todos los planes a seguir. Estamos listos para empezar desde el primer día de la próxima administración. Asegurémonos de que nosotros, como conservadores, estemos listos para comenzar el 20 de enero de 2025. Esta será verdaderamente la edad dorada de América. Eso es lo que debemos saber. Elon Musk escribió: cuando Trump asuma la oficina, Novus Ordo Seclorum, que significa simplemente un nuevo orden mundial. Lo que también puedes ver en el billete de dólar, incluso los medios están destacando que estamos entrando en una nueva era dorada. Pero lo dicen de forma diferente. 6 de noviembre de 2024, noche de elecciones en Fox News, Trump es el fénix de las cenizas. 9 de noviembre de 2024. El presentador de Fox News llama a Trump el fénix político más grande de EE. Un fénix es un ser legendario que representa un cambio hacia el nuevo mundo. Y el hecho impactante es un fénix en Egipto y en la antigüedad clásica, un pájaro fabuloso que se asocia con el culto al sol. Esto se conecta con la historia de EE, y sorprendentemente con un patrón profético en los días finales. En el billete de $1 hay un águila a la derecha con una corona dorada y 13 flechas, un estallido solar que rompe las nubes sobre su cabeza, simbolizando al dios Mitra. En muchas tierras, el sol no se asocia tanto con la independencia, sino con las promesas que trae al amanecer. Testigos de Mitos, página 314. En otras palabras, el levantamiento del sol representa el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad para la nación naciente.
La gran controversia afirma que al final la imposición del Día del Sol será vista como el secreto para volver a la paz y prosperidad que disfrutó Estados Unidos al ser fundado. J.D. Vance dice que la nueva administración será implacable. Lo que debemos aprender de los últimos 10 años es que realmente necesitamos ser implacables en el ejercicio del poder. Y ahora discuten sobre la creación de leyes bíblicas. Es el regalo más concreto y material que podemos dar a nuestra nación. Leyes, actos, leyes sabáticas, leyes dominicales que exigirían una cesación de ¿qué? Comercio. Ya que son leyes azules, entonces deberías prohibir los equipos deportivos los sábados para acomodar a judíos o musulmanes, adventistas del séptimo día. ¿Cómo se puede manejar eso? No estamos obligados a satisfacer a todos los grupos. ¿Y qué pasará con los adventistas del séptimo día que son fieles en guardar el sábado bíblico, es decir? Privilegiando el cristianismo, porque ¿qué religión descansa en domingo? Bueno, es el cristianismo, así que no lo haces el sábado, no lo haces. Así que estás diciendo explícitamente que esta es una tierra cristiana y vamos a obligarte a obedecer algún tipo de cristianismo, y esa es la mejor crítica. Solo diría, sí, eso es exactamente lo que hace. Solo diría, no voy a rechazar su objeción, solo la voy a aceptar. Sí, así es el nacionalismo cristiano. Estamos diciendo que vamos a dar preferencia a la verdadera religión, que es el cristianismo. Así que sí, estamos dando preferencia a un día cristiano. Es un día santo en cierto sentido. Un buen presbiteriano, cada domingo es sagrado, y lo haremos porque somos cristianos. Esa es la idea del nacionalismo cristiano. No voy a decir que es bueno para todos. Todos tienen el día libre. Pero sí, es un reconocimiento explícito de la privilegiación hacia el cristianismo. WashingtonPost.com dice que Trump promete distanciarse de quienes no les gusta, entre comillas, nuestra creencia. Bueno, mis apreciados hermanos, ustedes pudieron ver el video, pudieron escucharlo, aunque en algunos momentos allí el sonido faltó nuevamente. Sin embargo, nos dimos cuenta precisamente cómo ahora se nos presenta este regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Viene con un objetivo, y el objetivo está bien definido, mis apreciados hermanos. Yo creo que aquellos que no deseen verlo, mis hermanos, hoy en día están muchos diciendo que la ley dominical es igual si viene por los demócratas, por los republicanos, finalmente se va a cumplir. Y si usted lo ve de una manera superficial, eso parecería ser así. Pero la palabra de Dios y específicamente la profecía nos establece de dónde iba a surgir, y es lo que acabamos de ver. Es la unión de la iglesia con el Estado, de los religiosos entremezclándose en la política para imponer sus creencias religiosas. Y fíjense qué tremendo, porque allí se menciona a diferentes grupos que no tienen el día domingo como su día de reposo, entre esos los musulmanes, los judíos y los adventistas, es decir, nosotros. Y usted llega a escuchar, por lo menos escuchó a J.D. Vance, que es el vicepresidente ahora electo de los Estados Unidos, diciendo que ahora ellos van a aplicar, van a ser rigurosos en cuanto al ejercicio del poder. Y él llega incluso a decir, mis hermanos, llega a decir, ustedes lo escucharon hace un momento con estos grupos minoritarios, no los van a satisfacer, no va a haber, quizás al principio va a haber cierta tolerancia con respecto al día de reposo que ha de guardarse, pero si se dieron cuenta, ellos llegan diciendo ahí entre los moderadores que estaban, llegan a decir no tenemos por qué cumplir, o sea, adherirnos a un sábado o un día de reposo para unos y otros para otros. Esta es una nación cristiana y por lo tanto es la nación cristiana la que vamos a favorecer. Entiéndase la nación cristiana o la religión cristiana, aquella, la iglesia protestante, las iglesias protestantes que tienen como día de reposo el día domingo. Así que mis apreciados hermanos, es claro que estamos en un tiempo en el cual, de hecho, ustedes pueden escucharlo en un momento más adelante, lo vamos a ver con más claridad, pero se hablan de leyes dominicales. Antes, hace unos años atrás, los adventistas del séptimo día eran tildados de alarmistas con respecto al término ley dominical.
una ley dominical, hablando de una ley dominical en el futuro, una ley dominical en el futuro, y ahora usted escucha a los líderes religiosos y políticos en los Estados Unidos hablando de leyes, leyes religiosas, leyes dominicales. Indudablemente estamos. Ahora, todo esto se ha dado, mis apreciadas hermanas, y fíjense lo que, una evidencia más, y es lo que yo quiero mostrarles. Quienes tengan oportunidad de ver nuestras anteriores presentaciones donde esto lo toqué en más detalle, la victoria de Donald Trump ha sido una victoria aplastante, una victoria en todo nivel. Es decir, el Partido Republicano, que es el partido que nominó a Donald Trump y que ha obtenido la presidencia de los Estados Unidos, y ahí está de manera avasallante, ya hemos hablado acerca de esto, cómo obtuvo el control de una manera histórica en cuanto a los votos electorales con 312 bajo el sistema electoral de los Estados Unidos, pero además de eso, Donald Trump hizo algo que ningún otro presidente había hecho en 20 años, es decir, ganar el voto popular. Es decir, el pueblo de los Estados Unidos está totalmente de acuerdo con Estados Unidos, con Donald Trump, con Donald Trump y su propuesta de gobierno. Y la mayoría de los norteamericanos decidieron por esa agenda, ¿sí? Ahora, tenemos el... Sí, creo que es acá donde... Sí. No solamente ganó la presidencia, sino que ganó el Senado, ¿sí? La mayoría en el Senado. El Partido Republicano tiene el control del Senado. No solamente eso, cosas que ya lo habíamos mencionado, sino que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes. Es decir, en la Cámara Baja del Congreso. Tiene ambas cámaras bajo su control. Donald Trump y el Partido Republicano, el Senado y la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Pero no solamente eso, mis apreciados hermanos. Todo esto viene a unirse precisamente esta vuelta de Donald Trump de una manera imparable, también obteniendo, si bien ahí no está pintado completamente de rojo, o por lo menos los 27 estados que son la mayoría de gobernadores que ganó el Partido Republicano. Y esto tiene importancia, mis hermanos, porque a otro nivel de gobernanza, de liderazgo político en los Estados Unidos, el control que tiene ahora el Partido Republicano sobre 27 estados. Y esto es interesante bajo lo que hablamos en nuestra última presentación, que es el secreto que Donald Trump había anunciado durante su campaña, un secreto que tenía con el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Mike Johnson. Un secreto que él dijo que iba a revelar luego de eso, y que muy bien quienes quieran, que no pudieron estar en nuestra última presentación, puedan ver que este secreto es precisamente la carta que tienen debajo de la manga. Y esa carta debajo de la manga es la Convención Constitucional. Es la intención de parte de Donald Trump y su vicepresidente y de todo su gabinete de gobierno, que han estado buscando traer una convención de estados para modificar la Constitución de los Estados Unidos, para hacer cambios permanentes. Ellos hablan en las áreas en las cuales durante los últimos 4 años de gobierno, bajo la administración demócrata, las agendas abortistas, las agendas de género, toda esta cuestión de inmoralidad y de todo era impulsada desde el gobierno. Con esa excusa, ellos presentan ahora este secreto, esta carta debajo de la manga, que es una convención constitucional para modificar la Constitución, y en especial lo que busca es
Nosotros lo sabemos porque la profecía es lo que indica. Todo esto tan solo es es la fachada, es lo que se dice para el público, pero lo que está detrás, empujando la agenda, es precisamente el establecimiento del domingo por ley. Y para hacer eso, deben modificar la Constitución, la primera enmienda de los Estados Unidos, que establece lo que se llama la separación entre la Iglesia y el Estado, en que el Congreso nunca formule una ley que favorezca o haga detrimento de alguna religión. Y esto es lo que se está buscando. Ahora, el control republicano es total, mis hermanos, pero si eso no es suficiente, si esto no es suficiente, ya desde hace un tiempo atrás, y aquí están viendo ustedes a los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y allí yo estoy remarcando precisamente, fíjense qué interesante, miren cómo está compuesta si hablamos desde el punto de vista religioso. La mayoría de los miembros de la Corte Suprema son ¿qué cosa? Son católicos, mis apreciados hermanos. El resto, tan solo 2, son protestantes y una judía. Imagínense. Ahora, en un momento vamos a ver esto en su verdadero contexto, porque esto, mis hermanos, no es una cosa que ha sucedido por la casualidad. No, mis apreciados hermanos, Satanás ha venido trabajando. Satanás ha venido presentando su agenda desde hace años, de hace décadas, mis hermanos, para poder poner en puestos clave y obtener el control que actualmente está teniendo de todos los niveles de gobierno de los Estados Unidos. Ahora, fíjense qué interesante. Hasta este momento hemos hablado de esto. Sé que, mis hermanos, en un momento vamos a ver esto con más detalle, pero entre una de las interpretaciones, porque es lo que estamos haciendo, yo estoy trayendo acá las diferentes interpretaciones, y con esto de los papas y de los presidentes los pongo como interpretaciones que nos estarían estableciendo precisamente el versículo con el cual traté de iniciar, que fue Ezequiel, gracias hermana Bielka, Ezequiel capítulo 12, donde nos habla acerca del cumplimiento de toda visión. Y entre una de estas interpretaciones es acerca de los papas. Es una de las que estuvimos escuchando durante hace unos cuantos años atrás. Lo interesante de esta interpretación, al igual que con la interpretación de los reinos, de las cabezas, aquellos que creen en que esa es la posición correcta, yo lo creo, de los reinos, nos están marcando que nosotros estamos viviendo actualmente entre el sexto, el séptimo y el octavo reino. Es decir, los Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas, que agrupa a los reyes de la tierra, y finalmente que le darán su trono y su autoridad al papado, es decir, a Roma, estableciéndolo nuevamente sobre el trono del mundo y convirtiéndose en el octavo reino de esa secuencia de reinos. Pero lo interesante es que en la anterior estamos encontrando ahora en la política norteamericana que desde 1989, que es una fecha profética, y quienes quieran saber por qué es una fecha profética, les recomiendo ver nuestro último tema. 1989, y desde el momento que Ronald Reagan establece relaciones, porque hace esta alianza secreta, esta alianza santa con Juan Pablo II para traer abajo el comunismo soviético, encontramos precisamente este mismo número repetido, es decir, 7 presidentes, y acaba de obtener el control un octavo, pero bueno, después podría venir un noveno, un décimo y así. Pero lo interesante de este octavo, de que sea Donald Trump, es que Donald Trump ya estuvo presente como presidente en la secuencia de 7 anteriormente, es decir, desde el 2017 al 2020. Y de esa manera
entonces encontramos en los Estados Unidos estableciéndosenos el octavo de entre los 7. Ahora, en esta interpretación de las 7 cabezas representando 7 reyes individuales o 7 papas, lo interesante de aquellos que han expuesto esta interpretación es que desde el año 1929 hasta el día de hoy, con el Papa actual, Francisco I, se presenta esta secuencia de 7 papas. Y Francisco siendo precisamente el octavo. Ahí ustedes pueden verlo. Pío XI, 1922 a 1939. Pío XII, 1939 hasta el 58, 1958. Juan Pablo, sí, 22, de 1959 a 1963. Pablo VI, de 1963 a 1978. Luego, al que se conoció como Juan Pablo I, en 1798. Hasta ese momento, según lo que se interpretaba en esta secuencia o esta interpretación, era que 5 habían caído. Y el que sigue es precisamente nada más y nada menos que Juan Pablo II. Y es interesante porque esto nos une con la secuencia de presidente, porque fue Juan Pablo II, como ya lo he mencionado, y Ronald Reagan, los que cumplieron proféticamente Apocalipsis 13, en que cuando habían 3 superpotencias mundiales optando por el control del mundo, es decir, los Estados Unidos, el papado y en aquel entonces la extinta Unión Soviética, estos dos, tanto el Papa Juan Pablo II como Ronald Reagan, se unieron en esta santa alianza para vencer a la Unión Soviética, para traer abajo a la Unión Soviética. Y todo esto está ocurriendo precisamente en 1989, el momento en el que cae la cortina de hierro bajo esta unión. Y esto está descrito en Daniel, el capítulo 11, el versículo 40, este evento profético. Por eso es que hablo que 1989 está marcando no solamente 1798 como el momento en que recibe una herida mortal el rey del norte, es decir, el papado, por parte del rey del sur, sino que también nos habla hacia el final del capítulo, del versículo 40, de que el rey del norte finalmente se vengaría del rey del sur. Y esto ocurrió precisamente en los eventos que acabo de describir. Es decir, la caída del muro soviético. Y todo esto es interesante, porque precisamente Juan Pablo II era uno de los que se señalaba en aquel entonces, cuando estaba vivo, se señalaba como era el Papa de la Ley Dominical. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan el Papa de la Ley Dominical, porque este Papa era el único en toda la historia que su nombre en latín, es decir, en el idioma original del Vaticano, el idioma oficial del Vaticano, Ioannes Paulus II, su nombre sumaba el 666. Y eso fue algo, fue muy conocido en el ámbito adventista acerca de este. Nosotros ya conocemos la historia, qué fue lo que sucedió con él bajo el descanso y murió. Ahora, en esta secuencia viene siendo el sexto. El siguiente que toma el pontificado es Benedicto XVI, quien de manera histórica, porque déjeme decirle, él abandona el pontificado, él renuncia, se hablan de que fue forzado, ¿sí? Fue forzado, hubo una mano oscura detrás que buscó que este pontífice renunciara a causa de los escándalos que había en la Iglesia Católica, y este papa, por primera vez en la historia, muere. ¿Sí? En un momento, hermano, al final vamos a abrir para las preguntas, ¿sí? Vamos a avanzar en esto. Sé que me ha llevado tiempo, pero ya vamos a ese punto. Si es necesario, en la tarde vamos a presentar toda la parte, el cumplimiento de todo esto. Ahora, el punto es, mis hermanos,
que este papa renuncia, porque todos los papas anteriores, ¿qué hacían? Ellos morían. Ellos morían y se iniciaba un nuevo cónclave para elegir. En el caso de Benedicto XVI no fue así. Todos conocemos esta historia. ¿Quién asumió? Fue nada más y nada menos que Francisco I, que es el papa que tenemos actualmente. Y algunos preguntan, bueno, pero ¿por qué en esta secuencia de 7, que Francisco I es el octavo, por qué es de los 7? Porque resulta ser que Juan Pablo I surge del pontificado de Benedicto XVI, de Ratzinger, porque él, estando vivo, fíjense que es primera vez, esto fue una cuestión histórica en la Iglesia Católica, porque se mencionaba que habían dos papas activos vivos, es decir, el papa una vez que fue elegido Francisco I y el papa Ratzinger. De esa manera surgió de entre los 7. Eso para quienes presentaban esa interpretación. Déjenme decirles, yo no soy partidario mucho de esta interpretación. Sin embargo, la he traído por lo que al final nos estamos dando cuenta. Es decir, tenemos en este momento de la historia de este mundo, encontramos que el octavo, es decir, nos encontramos en los días en que Roma papal ha de curarse la herida de muerte y de esa manera convertirse en el octavo reino. Encontramos en los Estados Unidos de Norteamérica, luego de estas elecciones, que desde 1989 el presidente que toma el poder es el octavo en esa secuencia, porque que ya ha tenido parte como presidente de los Estados Unidos y vendría a convertirse en el octavo de entre los 7. Y ahora encontramos en el poder papal, como individuo, al Papa Francisco como aquel octavo en una secuencia de 7 que ha sido propuesta desde 1929. Todo esto, mis hermanos, nos tiene que llamar a reflexión. Yo quiero compartir, déjenme ver si es posible. El sumo pontífice recibió este jueves en su estudio del Palacio Apostólico al mandatario para el primer encuentro privado entre los dos líderes desde la elección del pontífice hace un año. Obama le confesó al Papa ser un gran admirador. Vemos un ejemplo viviente de las enseñanzas de Jesús, un líder cuya autoridad moral se produjo no solo por las palabras, sino también por los hechos. Le agradecemos y le damos la bienvenida a los Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios los bendiga a todos.
24 de marzo de 2017, Papa Francisco recibe en audiencia a 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Se trata del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma. Así es, padre, se trata de unos tratados muy importantes que dieron comienzo al origen de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Hoy estamos reunidas las tres instituciones de la Unión Europea junto a los jefes de Estado y de Gobierno como símbolo de la unidad para celebrar los 60 años de nuestro proyecto común. Mañana firmaremos un documento solemne para afirmar las razones de seguir juntos, único modo de poder enfrentar los grandes desafíos de hoy. Es desde aquí que podemos proyectarnos al mundo con prudencia y autoridad. Ha sido entonces Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, que saluda a Papa Francisco. Roma, con su vocación de universalidad, es el símbolo de esa experiencia y por eso fue elegida como el lugar de la firma de los tratados. Porque aquí se sentaron las bases políticas, jurídicas y sociales de nuestra civilización. Es oportuno tener presente que Europa es una familia de pueblos y como en toda la buena familia existen susceptibilidades diferentes, pero todos podrán crecer en la medida en la que estén unidos. Penso che l'Europa merite di essere costruita. Grazie. La celebración de los 60 años del Tratado de Roma, como se le conoció. Bueno, mis apreciados hermanos, hay mucho más que quiero mostrarles, sin embargo, la mayoría descansa sobre videos y veo que presento este problema porque yo tengo mi teléfono del cual estoy transmitiendo, estoy compartiendo con ustedes, pero a su vez tengo mi computadora y ahí es donde estoy corriendo los videos. El punto es, mis apreciados hermanos, vivimos sin duda en momentos históricos. Aquellos que no vean el cumplimiento de la profecía en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en lo que está sucediendo en el mundo, mis apreciados hermanos, ni que descienda un ángel del cielo para darnos cuenta de que vivimos en el tiempo del cumplimiento de toda visión. Sé que ha avanzado la hora, ¿sí? Necesito corregir este problemita que tengo. Yo no sé cuánto les extiendo la invitación a los que puedan unírsenos en las horas de la tarde, en lo cual podamos seguir de esta temática, porque déjenme decirles, esta es apenas la mitad de lo que quería presentar en esta hora. ¿Sí? Y lo que hay a continuación, tan solo a manera de, de darles un vistazo de lo que está delante en esta presentación, es mostrar los lazos de cómo este poder, si bien a lo interno los Estados Unidos se están alineando ahora sí los tres poderes se están alineando, es decir, los Estados Unidos, las naciones de la tierra y el papado, alineándose para convertirse en los enemigos de Dios y de su pueblo precisamente en estos momentos. Y el desencadenante de todo esto ha sido precisamente las elecciones de 2024 en los Estados Unidos, donde Donald Trump ha ganado para un segundo mandato en el cual, entre sus lemas que él ha establecido desde la misma primera noche de campaña, en la cual él ha hablado de que esta sería el lema de él hasta este momento, había sido hacer América grande otra vez. ¿Sí? Hacer América grande otra vez, en el entendimiento de Donald Trump, es volver a Estados Unidos a ser una nación cristiana. Para esto, él ha prometido hacerlo por medio de darle más poder a la iglesia. La agenda o el proyecto 2025, que es la agenda política conservadora que
está marcando lo que va a ser su periodo, su gestión de gobierno para esta segunda, está claramente definida como siendo dirigida por la Iglesia Católica. Tanto es así, mis apreciados hermanos, que como vimos en nuestro último tema, Ronald Reagan estableció esta alianza secreta porque ya en sus días quienes dirigían su plan de gobierno era precisamente esta misma fundación que hoy presenta el proyecto 2025, la Fundación Heritage. Y el mismo lema de campaña de Donald Trump, el de hacer grande América, era el mismo lema de Ronald Reagan. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque fue en ese momento, fíjense, en aquel entonces estaban los Estados Unidos y el papado se estaban uniendo para hacer frente y vencer a un enemigo. En aquel entonces fue la Unión Soviética. Hoy en día, este mismo escenario se está repitiendo a nivel geopolítico. Tenemos a una guerra desde el 2022 en Ucrania. Una guerra que hasta este momento Rusia ha sobrepasado las expectativas, porque Rusia, indistintamente con el apoyo de China y de otros poderes, Norcorea y todos estos poderes contrarios a la hegemonía estadounidense, ha podido mantenerse, ha podido durante estos 2 años hacer frente no solamente a Ucrania, sino a todo Occidente. Ha causado una crisis no solamente económica, sino política en Europa. La ha traído precisamente a una debacle económica por el apoyo que precisamente han estado dando a Ucrania para poder hacer frente a Rusia, a este gigante, a tal punto que hace unos días atrás, mis hermanos, por primera vez en la historia, y esto es algo también de cómo Satanás está tomando el control. Si bien Dios está reteniendo los vientos de guerra, los vientos está reteniendo para que este es el tiempo del sellamiento de los 144.000, este pequeño espacio de tiempo, por primera vez Rusia utilizó unos misiles que no tienen su contraparte entre el armamento de las naciones occidentales. Probó por primera vez un misil de corto, de mediano alcance, de los que se llama hipersónicos. Es decir, que la velocidad con que va esto no puede ser detenida por ningún sistema actual de defensa. ¿Esto qué quiere decir? Hermanos, estamos viendo que se nos está presentando el mismo escenario que en 1989. Estamos viendo, por un lado, el crecimiento de la influencia del Papa a nivel mundial. Estamos viendo que a lo interno de los Estados Unidos, los protestantes han tomado el control completo y con un único objetivo: volver a Estados Unidos a ser una nación cristiana. Y para eso ellos dicen que la mejor medicina para la sociedad norteamericana es la legislación dominical. Así lo han dicho. Yo creo, a mis apreciados hermanos, que si nosotros no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo, no despertamos del sueño, tal cual como en Romanos, en el capítulo 3, el versículo 11, nos dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Mis apreciados hermanos, la noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y esa es la invitación en esta hora, mis apreciados hermanos, que todas estas cosas tienen que ser señales para nosotros. Señales para poder salir del estado en el cual la iglesia está sumida, que es el estado laodicense. Permita el Señor que cada uno de nosotros, y esto no deben ser tomados como palabras retóricas o palabras como comúnmente son usados por los predicadores. Mis apreciados hermanos, es hora de entrar. El periodo que nos queda de aquí en adelante es el tiempo, mis hermanos, de prepararnos con el Señor. Es el tiempo en el cual
la gracia que resta de la obra de Cristo en el santuario celestial debe ser más apreciada que nunca por cada uno de nosotros para poder salir victorioso de cada uno de nuestros defectos de carácter, que por el poder del Espíritu Santo morando en nuestra vida, por una comunión constante con Dios. Mis hermanos, todo esto nos tiene que indicar de que no hay nada en este mundo. Si nosotros llegamos a ser adventistas como lo somos, adventistas del séptimo día, fue para este momento en el cual hemos llegado. Permita el Señor que seamos, como dice aquí el apóstol Pablo, que conociendo el tiempo nos despertemos del sueño. Porque, hermano, esto está más avanzado de lo que creían. Permita a Dios, pues, que esa sea nuestra experiencia. La invitación en esta hora es para que, si es posible, en esta tarde nos vuelvan a acompañar para poder completar, pidiéndole a nuestro Dios corregir estos pequeños defectos que tenemos para entonces ustedes puedan verse cómo estos eventos están teniendo su impacto en el día a día. Les invito en esta hora, mis apreciados hermanos, de la manera más solemne, vamos a colocarnos de rodillas para orar a nuestro Dios y para despedir en esta hora el mensaje. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, primero que todo por tu palabra, porque, Señor, es una luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, porque por medio de ella, por medio de lo que tú has establecido en la historia del pasado, del presente y de lo que aún, Señor, está delante nuestro, tú nos hablas con certezas de que este es el momento, Señor, de levantarnos del sueño. Permite, Señor, que seamos como las vírgenes, pero como las vírgenes prudentes, Señor. Que en el momento de despertarnos, que es ahora, nos despertemos con aceite extra en nuestras vasijas. Ese aceite extra, Señor, que es representación de tu Santo Espíritu, pero que también, Señor, representa el carácter que hayamos obtenido en estas horas previas antes de la prueba. Permite, Señor, que cada uno de nosotros esté desarrollando ese carácter, porque ese carácter, al igual que ese aceite, no podía ser dado a las vírgenes fatuas, no podía ser compartido. El carácter, Señor, que hayamos desarrollado no puede alcanzar a ningún otro ser humano. Es un carácter que es el que hemos desarrollado, es intransferible. Permite, Padre Celestial, que aquí mis hermanos que comparten en esta hora, Señor, puedan tomarse fuertemente de tu mano y que tu gracia, Señor, sea la única que nos sustente. Todo esto lo pedimos, lo suplicamos y nos confiamos en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.